Muchísimas gracias, Alejandro. Muy buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y para mí, debo decir, es un verdadero honor y un placer estar aquí con todos ustedes. Agradezco mucho la invitación de Principal Financial Group México para conducir este Principal Forum 2015. Y debo de decir que es un tema que a mí en lo personal me interesa muchísimo obviamente por su importancia general, me interesa muchísimo como trabajador que somos todos nosotros aquí, me interesa mi ahorro personal, es un tema que creo que necesitamos entender todos mejor, es un tema que como comunicador me interesa a mí entender para poder comunicar mejor. Pero el tema claramente va mucho más allá de lo personal y del interés personal. Es un tema, como veremos a lo largo de las discusiones y de las presentaciones el día de hoy, que es un tema de la mayor relevancia para la economía mexicana. Y es un tema además que, si bien creo yo ha habido logros importantes en los últimos años, es un tema donde existen todavía retos muy importantes, problemas a enfrentar y a resolver. En ese sentido, creo yo que es un tema que merece ser analizado, que merece ser entendido, que merece ser debatido de una manera constructiva y propositiva, y precisamente foros como este es lo que permiten. Y si uno ve las personas que participarán el día de hoy, queda clarísimo que lo que vamos a tener hoy es precisamente eso, un análisis y una discusión de altura, de gran nivel, constructiva y propositiva. Antes de entrar ya a las ponencias, quisiera nada más recordarle brevemente a todo mundo, sé que tienen la agenda, pero creo que vale la pena recordarlo, la estructura del día de hoy. Vamos a tener primero 3 conferencias, cada uno de los conferencistas dará su conferencia y las darán uno tras otro, y guardaremos las preguntas y respuestas, la sesión de preguntas y respuestas para el final. Será una sesión conjunta, al final subirán los 3 expositores para tener esa sesión. Luego pasaremos ya a una sesión de discusión con 4 expertos en el tema, en el que yo moderaré la discusión entre esos cuatro expertos. Iniciemos entonces con la primera ponencia y el primer expositor. Se trata del doctor Gonzalo Reyes Hartley. Gonzalo es economista senior de protección social del Banco Mundial. Estudió la licenciatura en Ingeniería en la Universidad Católica de Chile y cuenta con un doctorado en Economía por la Universidad de Harvard. Antes de unirse al Banco Mundial, trabajó varios años, 5 años, en la Superintendencia de Pensiones de Chile, donde participó en varios esfuerzos de reformas, de cambios importantes en ese país en este tema. Gonzalo ha asesorado además y participado en proyectos en materia de pensiones y protección social en diversos países de Latinoamérica, incluyendo Colombia, Ecuador y Panamá, entre otros. También ha publicado múltiples artículos de investigación sobre este tema. Gonzalo, bienvenido. Buenos días, muchas gracias a la Principal Financial Group por la invitación. Para mí es un honor, un placer estar acá. Y mi objetivo hoy día básicamente es dar un contexto general al tema de las reformas a los sistemas de pensiones, enfocándonos en la región, en América Latina, y dando idea de algunas de los principales temas que nosotros creemos que son los principales desafíos de este sistema de pensiones. En particular los sistemas de pensiones que tienen un componente de ahorro individual. Además me voy a basar mucho, y me van a disculpar por eso, en la experiencia de reforma que se hizo en Chile el año 2008 como ejemplo de algunas de las reformas, porque esa fue una reforma muy integral que atacó gran parte de los desafíos que son muchas veces compartidos entre los distintos sistemas de pensiones en la región.
Entonces, básicamente de lo que voy a hablar hoy día son dar un barrido por las principales características de los sistemas y unos resultados generales de estos sistemas, pero siempre con la visión de que el sistema de ahorro individual está inmerso en un sistema de pensiones mucho más amplio y por lo tanto a nosotros como Banco Mundial nos gusta hablar de este término de los sistemas multipilar. No solo hay un pilar de pensión de ahorro individual, sino que hay también otros pilares en el sistema. Y para mí los principales desafíos de los que voy a hablar son la cobertura y el nivel de los beneficios, o sea, qué tan adecuado es la pensión, los costos del sistema, la relación riesgo-retorno y la información y la toma de decisiones de los participantes. Y para ello, luego de ello voy a hablar de las principales medidas y resultados que han sido obtenidos y ahí es donde me voy a basar en la experiencia chilena. Entonces, para empezar un poco de nomenclatura, esto siempre es un dolor de cabeza tratar de hablar de este tema desde el punto de vista del Banco Mundial, porque existe esta publicación de hace ya unos 10 años, donde se introdujo esta idea de los pilares de pensiones y la manera que nosotros tenemos de clasificarlo, esto es totalmente, digamos, es una posible clasificación dentro de varias alternativas, pero la manera en que nosotros tenemos de clasificar y hablar de este tema es que existe un pilar cero, un pilar básico, que es completamente no contributivo y cuyo principal objetivo es dar un beneficio que permita aliviar la pobreza en la vejez. Y ese sería un primer pilar del sistema de pensiones. Luego, lo que le llamamos pilar 1 es el sistema tradicional de beneficio definido, en el que se basa la seguridad social, que es contributivo y que bueno, es el tradicional que se implementó en Europa y que viene de Bismarck y todo lo que vino después. Y el segundo pilar es lo que nosotros llamamos al pilar de ahorro individual, que es obligatorio y que fue introducido en los sistemas de pensiones, en particular a partir de la experiencia chilena en los 80. Y el tercer pilar es el pilar también de ahorro contributivo, pero ya voluntario, que puede ser los sistemas ya sea individual o colectivo, como son en la tradición británica sobre todo. Y el cuarto pilar le llamamos ya a todos aquellos arreglos financieros o recursos con lo que cuenta la persona en la vejez, que provienen de transferencias o de recursos familiares, algo que no es ya canalizado a través de un sistema formal o del sistema financiero, sino que es más bien informal. Y a esto le añadimos ya también en la clasificación ni siquiera un pilar, sino que también tomar en cuenta que, como mencionaban en la introducción, a medida que la población envejece, cada vez es más común observar que las personas no se retiran a los 60, a los 65 años, sino que por necesidad muchas veces deben continuar trabajando y por lo tanto cuentan además con la posibilidad de tener algún ingreso laboral en la vejez. Si hacemos una clasificación de los sistemas de pensiones en América Latina y el Caribe, observamos que en casi todos ellos el sistema es lo que nosotros llamamos multipilar, o sea, coexisten más de uno de estos pilares de los que he hablado anteriormente. Y en particular, en muchos países, y sobre todo esta ha sido una tendencia reciente, se ha introducido o se ha reforzado el pilar 0, que es el pilar no contributivo, para complementar lo que son, o ya sea el pilar 1 de beneficio definido o el pilar 2 de contribución definida. Y por lo tanto, el primer mensaje que quiero dejar aquí es que quizás cuando pensamos en los desafíos o las mejoras que se deben hacer al sistema de pensión de ahorro individual obligatorio, hay que pensarlo en el contexto de un sistema más amplio, en el cual coexiste con otros pilares. Y la coexistencia es tal que en algunas partes incluso coexiste pilar 1 y pilar 2. Tenemos los casos, por ejemplo, de Perú y Colombia, donde el sistema de ahorro individual compite con el sistema de beneficio definido y son sistemas paralelos. Tenemos sistemas mixtos, donde es bien interesante que una parte de la contribución de los trabajadores va a un pilar 1, que es un pilar de beneficio definido, y una parte
el resto va al pilar 2 de contribución definida. Entonces el beneficio, la pensión, combina una porción de beneficio definido que en teoría da un poco más de seguridad respecto al ingreso, que va a tener algún grado de relación con el ingreso laboral, y luego un pilar o un beneficio que está financiado por la acumulación del ahorro individual. Y tenemos sistemas de capitalización individual, Bolivia, Chile, El Salvador y México, y muchos de ellos también coexisten con un pilar de pensiones no contributivas. ¿Cuál ha sido la evolución de estos sistemas que ya vemos que son multipilar? Primero que nada, para América Latina, para la región, hay un problema estructural de baja cobertura. Y esto viene explicado por las características del mercado laboral de alta informalidad. Ahora, la introducción del segundo pilar, que fue una reforma que sobre todo a partir de los 90 se empezó a dar en América Latina, tuvo ciertos logros, sobre todo el de mejorar la sostenibilidad fiscal de los sistemas. O sea, los sistemas que pasaron de pilar 1 a pilar 2, de beneficio definido a contribución definida, fue una transición, digamos, que logró que la carga fiscal que el sistema de pensiones de beneficio definido implicaba para el Estado se redujera, porque ahora se pasó a un sistema prefinanciado. Sin embargo, también cuando se introdujeron estos pilares, se pensó que, dado que el incentivo que tenían a contribuir por el hecho de que la contribución estaba mucho más ligada al beneficio, sería capaz de aumentar quizás la cobertura del sistema. Pero eso no sucedió, eso tenemos evidencia de que quizás en el margen puede haber un pequeño cambio, pero a gran escala no hubo un aumento en la cobertura, simplemente porque el sistema sigue siendo contributivo y al ser contributivo se basa en una relación formal de asalariado empleador-empleado, que no es, en la gran mayoría de los casos, la relación laboral que sea la más común en los mercados de la región. Ahora, dado este problema de cobertura y la tendencia reciente, como les he explicado, es de introducir o aumentar la generosidad del pilar no contributivo. Y en muchos casos esto se ha hecho sin tener una visión global del sistema. Sin embargo, al complementar estos pilares se generan desafíos en el diseño, en la administración de los pilares, en la supervisión de las pensiones. Por ejemplo, en la reforma de Chile del 2008, el supervisor pasó a ser la superintendencia de administradora de fondos de pensiones, o sea que miraba solamente el pilar de ahorro contributivo, a hacer una superintendencia de pensiones que ve el sistema en su conjunto. Entonces, por lo tanto, se generan desafíos y esos desafíos no siempre se han capturado de manera correcta en la regulación. Ahora, el problema de cobertura no es tan simple como parece. En primer lugar, hay un aspecto asociado al nivel de ingreso. Incluso en los países de la región donde la cobertura es tremendamente baja, la cobertura del quintil de ingresos más alto llega a niveles del 70%, lo cual es bastante adecuado. El problema está cuando bajamos al nivel de ingreso y estamos del quintil 4 hacia abajo, o sea, el 80% de la población con menores ingresos. Cuando salimos del 20% más rico, ahí es donde la cobertura empieza a ser baja. Y eso obviamente es porque el quintil de mayores ingresos está en los mejores empleos, en los asalariados formales, donde el sistema contributivo opera. Además está el tema, obviamente como ya lo he mencionado, de la cobertura entre asalariados y cuenta propia. En muchos países la prevalencia del trabajo por cuenta propia es tal que la cobertura contributiva no alcanza a ser el 20 o el 30%. Y por lo tanto, cuando vemos la tasa de cobertura entre
los trabajadores por cuenta propia notamos que es extremadamente baja y no llega ni a la mitad, digamos, de lo que es la cobertura dentro del sector asalariado. Y para agregar quizás un elemento más, cuando vemos estas cifras, muchas veces se tiende a pensar, bueno, tenemos dos sectores, tenemos el sector formal y el sector informal. El sector formal lo cubrimos en sus necesidades de pensión con un sistema contributivo. Para el sector informal tenemos un sistema no contributivo. Lamentablemente, eso en muchos casos es un diagnóstico incorrecto. ¿Por qué? Porque estos dos no son dos mercados separados, están conectados. Son las mismas personas que se mueven entre el sector informal y el sector formal. Cuando bajamos del primer quintil, estamos hablando del quintil 2, el quintil 3 de ingreso, la gente pasa por un periodo de informalidad y pasa por periodos de formalidad. Esta es solamente una cifra que tenemos gracias a que tenemos una encuesta de panel de protección social en el caso de Chile, donde se pregunta también la historia laboral de las personas. Y en promedio, y ahí es donde observamos mucha movilidad. Pero si vemos en promedio, también hay diferencias de género. Los hombres, por ejemplo, pasan el 60% de su vida activa trabajando con un contrato, o sea, pasan el 60% del tiempo en el sector formal. Y las mujeres, en cambio, el 46% en el sector formal. Para los hombres es más común trabajar por cuenta propia, mientras que para las mujeres es más común estar en un periodo de inactividad, fuera del mercado laboral. Y si pasamos a ver la distribución de los periodos sin cotizaciones, es decir, cuando estas personas no están aportando en el sistema y no están acumulando ahorro, la mayor parte del tiempo para los hombres se debe a que estuvieron trabajando, o sea, tuvieron capacidad de generar ingresos, pero como cuenta propia. En cambio, para las mujeres, ni siquiera estaban trabajando, ni siquiera tenían la capacidad de generar ingresos. Este diagnóstico ya nos daba una idea de que la solución al problema de cobertura o las medidas para mejorar la cobertura iban a tener distinto impacto según si se trataba de hombres o mujeres. Una medida, por ejemplo, como lo fue extender la cobertura del sistema contributivo a el trabajador independiente, tiene muchos más impacto en la pensión de los hombres, mientras que una medida como aumentar un pilar no contributivo tiene más impacto en el caso de las mujeres porque son ellas las que están no ahorrando mientras no están en el mercado laboral. Entonces, para resumir, digamos, el contexto laboral, el diagnóstico que se tiene y que es común en muchos países de la región, es que, bueno, primero que nada, la cobertura está directamente relacionada al nivel de ingreso. Entonces, en general, la gente que está participando en el sistema de pensiones de ahorro individual son las personas que están generando mayores ingresos en el mercado laboral. En general, los mercados, como les mencionaba, tienden a no ser duales, están integrados y hay movilidad entre el sector formal e informal. ¿Cuál es la implicancia de esto? No necesariamente aplica un modelo segregado de pensiones. No es decir, usted trabaja acá, le vamos a dar este sistema, usted no trabaja, tiene este sistema, usted trabaja en este otro lugar, tiene otro sistema. Hay una necesidad de integrar los pilares porque justamente hay movilidad salarial. Y esto quizás aplica al caso, probablemente al caso de México, pero también a muchos otros casos, donde la introducción de un monto garantizado o un pilar no contributivo, una pensión mínima garantizada, genera potencialmente un problema de incentivos. Si partimos con una relación entre la capacidad de ahorro de la persona en la etapa activa y su pensión, y la pensión está determinada solamente por el ahorro individual, por ejemplo, vamos a tener una relación creciente entre la capacidad de ahorro, es decir, el nivel de ingreso y cuánto porcentaje del tiempo la persona estuvo en el sector formal y la pensión que va a recibir. Si
para cubrir a las personas que decimos, mire, aquí al sector izquierdo de este gráfico, en verdad las pensiones son muy bajas y no queremos tener personas en su vejez teniendo ingresos tan bajos, vamos a darles a todos una pensión mínima. Pero si lo hacemos de una manera en la cual es un monto mínimo garantizado igual para todos, y más aún decimos, esto va a cubrir solo a los que no tienen pensión del sistema contributivo, se genera potencialmente un problema de incentivos, donde a la larga, potencialmente, el tamaño del sistema contributivo puede disminuir y eso además genera un aumento en el costo de la pensión no contributiva. Entonces este es un problema de incentivos que puede estar pisando la cola potencialmente a la política pública que con buena intención pretendió aumentar la cobertura y mejorar el nivel de beneficio para las personas que no tenían cobertura en el sistema. ¿Qué es lo que nosotros proponemos como alternativa? Bueno, no hay quizás una solución igual para todos, pero sí tenemos contextos distintos. Tenemos, por ejemplo, un contexto de alta cobertura inicial donde el sistema de pensiones cubre a gran parte de la población, hay baja informalidad y en este caso quizás es razonable pensar en un sistema no contributivo que está ligado al sistema contributivo, que es básicamente lo que se aplicó en Chile el año 2008, donde hay un monto mínimo de pensión que dice, mira, las personas que no tienen nada tienen un monto mínimo de pensión si cumplen con ciertos requisitos. En el caso de Chile es no estar en el 20% de mayor ingreso de la población. Pero además, si usted tiene un monto de pensión muy bajo, se le va a dar un complemento, se le da un subsidio que permita aumentar su pensión. Ahora bien, el diseño de este subsidio es tal que cuando uno suma lo que usted ahorró más su subsidio, siempre va a ser creciente en el monto ahorrado. Es decir, hay una tasa, digamos, de impuesto en el cual, que se aplica al ahorro individual, al cual se suma el subsidio, pero esa tasa de impuesto es menos que el 100%. En el caso del monto mínimo garantizado, yo estaba diciendo, no importa lo que usted ahorró, le aseguro ese mínimo, yo le doy solamente el top-up, el complemento. En el caso del sistema integrado, ese mínimo o ese monto varía según el monto de ahorro individual y por lo menos se mantienen ciertos incentivos a participar en el sistema contributivo, en particular para las personas de bajo ingreso. Ahora, hay un contexto, digamos, y a esto le llamo un diseño integrado. Hay un contexto donde partimos con muy baja cobertura y quizás invertir para tener este diseño integrado, que es algo complejo, que hay que tener un sistema de focalización, que hay que revisar los registros del sistema contributivo y hacer algún tipo de fórmula de cálculo para llegar al beneficio no contributivo. Quizás eso no es factible o no es costo efectivo en un contexto de baja cobertura inicial. Y por lo tanto, quizás en esos casos, para no tener tanto problema de incentivo, vale la pena pensar simplemente en un esquema de una pensión universal, que eso sí es totalmente compatible con la pensión que usted financia. O sea, no importa, usted se queda con su ahorro y además puede optar a la pensión universal. Esto es universal de verdad, o sea, a nadie se le está quitando el beneficio por el hecho de tener otros ingresos. Es similar al caso, por ejemplo, de Bolivia. Bolivia es un caso donde la cobertura contributiva es del 20% y otorga la pensión universal a todo el mundo. Sí hay una diferencia en el monto de esa pensión pequeño, según si la persona tiene o no otra fuente de pensión, pero básicamente es un beneficio que llega a todo el mundo. Entonces esa es una manera, digamos, que nosotros estamos viendo cómo integrar los pilares con distintas alternativas de diseño según el contexto en el que partimos.
Ese entonces es el problema de cobertura. El segundo tema que quiero mencionar, que veo como un desafío para los pilares, pilar 2, digamos, pilar contributivo, es el problema de competencia. Ahora, ¿por qué es un problema? Y esta transparencia la puse solamente porque estoy acá en un foro con el sector privado, porque sé que he ido a muchos foros del sector privado donde dicen que no es un problema la competencia, pero quiero por lo menos dar la idea de por qué nosotros vemos desde afuera, digamos, que es un problema. Primeramente hay que pensar, este no es un mercado como cualquier otro. Aquí se ha dado la responsabilidad y se ha confiado en el sistema, en el sector privado para administrar una parte fundamental que es del sistema de seguridad social. O sea, si lo piensan bien, la alternativa es el sistema tradicional, donde básicamente el sistema de seguridad social es un sistema administrado por el Estado. Entonces, esto genera, digamos, todo un problema de credibilidad, de imagen pública y de riesgo de sostenibilidad política. Siempre están bajo ataque desde los hacedores de política la idea de decir por qué esto, que es una parte del sistema de seguridad social, está manejado en el sector privado. Y nada más fácil de poner los ojos en el costo que tiene para las personas participar en el sistema y por lo tanto las ganancias o los beneficios que logran los operadores del sistema por participar. En ese sentido, cuando yo he visto muchas veces que comparan el costo de administrar los sistemas de ahorro individual con, por ejemplo, los costos de administrar fondos de inversión privados, está muy bien esa comparación, pero esa es una comparación desde el punto de vista del negocio. O sea, claro, se parece, estamos administrando fondos de largo plazo, pero no es una comparación, no es un benchmark relevante tomando en cuenta estos aspectos más políticos y de imagen que tiene el sistema. Si bien una comparación podría ser incluso, bueno, si esto cuesta el sistema privado, ¿cuánto costaría para el Estado administrar un sistema de esta naturaleza? Entonces los benchmarks cambian un poco solamente por la naturaleza del sistema. Y es inevitable también comparar el retorno de los fondos de pensiones. Esto yo lo menciono solo porque lo escucho muchas veces en la prensa y en comentarios de personas comunes y corrientes que participan en el sistema. Dicen, mi fondo de pensiones pierde, pero la empresa que lo administra gana. Siempre me están cobrando, todos los meses a mí me cobran cuando yo aporto, sin embargo, no todos los meses yo gano por estar en el sistema. Entonces ahí se genera un desafío, me da la impresión a mí, y creo que ahí es donde está el rol del regulador, de decir, no, mire, este es un sistema que opera, está regulado, está supervisado y opera bajo ciertas normas del juego, y vamos a hacer esas normas del juego lo más amigables posible a la competencia para que el público tenga todas las garantías de decir, está el sector privado participando en este sistema que es de seguridad social, pero lo hace con reglas claras y lo hace en un ambiente competitivo. Y en ese sentido, bueno, además como parte del diagnóstico, les quiero mostrar también cuál es la naturaleza de la competencia que se da en el sistema, y que esto lo hemos visto muchas veces, cuál es el principal motor que hace que las personas se cambien entre una entidad y otra que administra su fondo de pensiones. Básicamente, como el sistema es obligatorio, el margen para competencia que existe para capturar clientes son los traspasos entre las distintas administradoras. Y lo que hemos observado una y otra vez en los distintos sistemas que vemos es que el principal determinante de los traspasos son la fuerza de venta. Mientras más agentes tenga una administradora, más traspasos obtiene. Y por lo tanto esto nos dice que la sensibilidad de la demanda no está en torno al precio, ni siquiera está tanto en torno a los retornos que obtienen distintos competidores, sino que simplemente es la fuerza de venta y el marketing. Y esto generó, ustedes saben, a fines de los 90 todo un problema en el sistema en Chile en particular, porque esta manera de competir hizo escalar los costos
a un nivel tal que no solo los márgenes se redujeron, sino que el costo administrativo del sistema aumentó mucho más allá de lo necesario, de lo que era necesario para administrar el sistema. Y ahí les dejo la referencia a un estudio que efectivamente cuantificó cuál era el efecto de la probabilidad de recibir una visita del vendedor en el traspaso entre administradoras. Entonces, en este sentido, donde queremos hacer que la competencia sea más vibrante, pero además conocemos cuáles son las características de la competencia, cuáles son las posibles medidas que se pueden tomar. Primero, disminuir las distorsiones del mercado. Las administradoras operan con diferentes niveles de economía de escala en diferentes negocios. Hay un negocio de administración de la cuenta individual, hay un negocio de administración de los fondos. Facilitar la subcontratación o facilitar la separación de funciones en las administradoras podría ser, es una medida que ha estado mucho tiempo presente, digamos, y que se ha pensado mucho como una potencial para para aprovechar mejor la economía de escala y disminuir los costos. Teníamos en particular en el caso chileno y en muchos otros casos el sistema donde además del ahorro individual, ¿cierto?, hay un componente de un seguro complementario que es el seguro de invalidez y sobrevivencia. Eso también generaba muchas distorsiones en la manera en la cual se contrataba este seguro, que era individual por cada administradora que existía en el mercado, y siendo que es un seguro que básicamente otorga la misma cobertura a todo el universo de afiliados, y por lo tanto la separación de ese seguro de la contratación de la AFP a una contratación conjunta también creemos que facilita la competencia en el core business de la administradora de fondos de pensiones. Dado que no hay competencia en el mercado, porque todo está dado por los agentes de venta, y los agentes de venta son caros y aumentan el costo de administración del sistema, la alternativa es competir por el mercado, y ahí es donde está la iniciativa de la licitación de paquetes de afiliados que ha sido implementada en Chile y más recientemente también en Perú. Hay otras medidas de sensibilidad al precio, un poco para hacerlo más visible el precio que cobran las administradoras, es simplificar la estructura de comisiones, que también se hizo en la reforma chilena, dar más información o hacer más sencilla la información. Y luego lo pongo ahí porque sé que eso es algo que se trató en el caso de México, no sé si todavía está, la restricción a los traspasos, que quizás es un poco más dudoso porque es una medida un poco más forzada y no va en la línea de lo que yo le estoy diciendo de hacer un mercado un poco más competitivo. Lo que les quería mostrar un poco es la evolución del costo previsional en el caso de Chile para cada una de las distintas administradoras que opera en el mercado, producto de las medidas que se hicieron en el año 2008, que fueron la licitación conjunta del seguro de invalidez y sobrevivencia, la licitación de cartera de afiliados y eso en definitiva lo que se logró fue que entraran nuevos actores, que era un mercado que estaba congelado básicamente luego de la guerra comercial de la que les hablaba en los años 90. El mercado se concentró y quedó con 5 operadores y toda la evidencia nos indicaba que esa guerra comercial había sido una demostración para cualquier nuevo actor de decir, mire, entrar en este mercado es extremadamente difícil. Y eso también hace muy difícil mejorar la competencia y hacer que los precios, digamos, respondan a la demanda. Con la primera licitación del seguro de invalidez y sobrevivencia, aumentó efectivamente el costo previsional por la razón de que había muchos cambios regulatorios y se esperaba que el costo del seguro aumentara y la manera de contratar era nueva y por lo tanto había mucho más incertidumbre esa primera vez. Lo que se logró un año después con la primera licitación de cartera fue la entrada de un nuevo operador que estaba cobrando más bajo que el mínimo del sistema en ese momento y además con la segunda licitación del seguro de invalidez y sobrevivencia se logró también
dispersar alguna de las incertidumbres y por lo tanto el costo de ese seguro también cayó. Y el costo del seguro y el costo previsional ha ido cayendo sucesivamente en cada una de las siguientes licitaciones que se han realizado. En la segunda licitación de cartera, la misma nueva operadora que entró al mercado ganó esa licitación y bajó su comisión, y con la última licitación que se hizo se la adjudicó la que hasta ese momento y por muchos años era la administradora más cara del sistema, y ahora de un golpe pasó a ser la administradora más barata. Entonces vemos una tendencia a mejorar, aumentar la competencia y disminuir el costo para los afiliados al sistema de contribuir al sistema, y creo que esas es una evolución positiva del mercado. El tercer tema como desafío, como tema a pensar, es la relación riesgo-retorno. En cuanto al retorno, el retorno real de los fondos de pensiones es quizá uno de los indicadores que pueden mostrar las administradoras con un resultado más positivo de su desempeño. Sin embargo, en el sistema aún hay demasiado foco en el retorno de corto plazo y en la volatilidad de corto plazo, cuando en verdad lo que nos debería importar es cuánto renta el fondo a lo largo de la vida de aportes del trabajador y cuál es la volatilidad de la pensión que el trabajador va a obtener como resultado de este sistema de ahorro individual. No es tanto la volatilidad de un año, con la crisis financiera los fondos bajaron un 40%, al año siguiente subieron un 40%. Esa volatilidad para alguien que está lejos de pensionarse no es tan relevante como la volatilidad que puede tener su pensión como resultado de las inversiones de su ahorro. Y por lo tanto, aún no existe una medida adecuada, tanto de esta rentabilidad de largo plazo como de esta volatilidad de la pensión, aunque son medidas que entiendo que se están diseñando. Ahora, una primera medida que va en la dirección correcta de tener un horizonte de largo plazo es la diversificación de inversiones, y es en particular la introducción de multifondos. Una de las ventajas de los multifondos es que permite adecuar el nivel de exposición al riesgo que una persona tiene según sus características, en particular según la edad de la persona, quizás. Y eso es como está diseñado el sistema por defecto en Chile, donde una persona más joven está en un fondo más riesgoso, expuesto a más volatilidad, con la idea de que en el largo plazo el retorno esperado es mayor. Mientras que a medida que se va acercando a la edad de retiro, esa volatilidad afecta más la volatilidad que nos importa, que es la de la pensión, y por lo tanto está asignado a un fondo más seguro. El esquema de multifondo ha sido implementado en distintos países, con buenos resultados en generales en términos de retorno. Sin embargo, acá no tengo la gráfica, me parece, pero siempre me ha llamado la atención a mí que el fondo más arriesgado de México se parece a un fondo moderado en Chile. Entonces, el esquema de multifondo quizás todavía requiere de estos benchmarks que están pensando más en el largo plazo, que son las medidas que yo les mencionaba que aún no existen o que aún están en desarrollo. Y ahí es donde queda un aspecto a desarrollar. Y el cuarto punto que les quiero mencionar es el tema de información y toma de decisiones. ¿Por qué? Este es un tema que a mí me interesa mucho. ¿Por qué creo que es relevante? Porque el sistema de ahorro individual está diseñado para otorgar gran responsabilidad a la decisión de la persona. La persona puede decidir en qué fondo poner sus recursos, cuál administradora estar afiliado, cuándo retirarse,
Si ustedes lo contrastan esto con un sistema de beneficio definido, un sistema tradicional de seguridad social, la persona no tiene nada que decidir, simplemente le descuentan de su nómina y de hecho en algunos sistemas incluso el retiro está fijado en una edad, ni siquiera tiene que preocuparse de esa decisión. Al momento de cumplir la edad va y retira el beneficio que está determinado por fórmula. No hay, para la persona no hay ninguna incertidumbre, está todo definido. Sin embargo, en este sistema, en nuestro sistema de capitalización individual, les pedimos a las personas tomen decisiones. Sin embargo, las personas no están preparadas para tomar esas decisiones. Nunca han tenido que tomar esas decisiones sus padres y no tienen el manejo de conceptos abstractos, de complejos, la idea de la pensión es lejana, no tienen los conocimientos matemáticos, financieros para hacer cálculos en proyectar el monto acumulado, la pensión que voy a sacar, etc. Y por lo tanto, eso genera la necesidad de entregar información, de que la información sea simple, sea manejable, y también quizás de invertir en educación financiera. Y un tercer aspecto que no menciono acá, pero vale la pena mencionar, en muchas partes también es pensar en no hacer que las personas tomen decisiones, y ahí es donde entra el rol de la opción por defecto. Es decir, si usted no toma ninguna decisión, usted va a estar en este fondo. Si usted no toma ninguna decisión, su tasa de contribución es esta. Si usted no toma ninguna decisión, se le asigna a esta administradora, etc. Y el desafío ahí, en la opción por defecto, es diseñar, ya entra en el ámbito del regulador y del diseñador de política. Diseñar esa opción por defecto de manera que cumpla con los objetivos que tiene el sistema de pensiones. O sea, ahí ya parte un desafío mayor en el tema de diseño. Como ejemplos de mejorar la información, de hacerla más simple. En Chile también estuvimos bastante tiempo desarrollando una metodología y una manera de presentar una proyección de pensión en base a la información de la misma persona. El problema que teníamos, ¿por qué se hizo esto? La persona recibe información, el afiliado recibe una información de su administradora de fondo de pensiones, que es el monto acumulado. Ese monto acumulado en verdad no dice mucho para una persona. Lo que quiere saber es si yo sigo cotizando al nivel en el que estoy cotizando ahora, ¿qué pensión voy a obtener en este sistema de ahorro individual? Y para eso se diseñó este inserto que viene junto a la cartola informativa de saldo acumulado, la complementa y le dice a la persona, la pone en dos escenarios, le dice, mire, si usted deja de cotizar hoy, la pensión con el monto que tiene acumulado más la rentabilidad que nosotros asumimos que este monto puede obtener en el futuro, más todo lo que es la tabla de mortalidad y los factores actuariales necesarios para transformar ese ahorro individual en pensión, la pensión esperada es este monto. Como alternativa, si usted cotiza de aquí hacia el futuro por el mismo monto al que estaba cotizando y el mismo porcentaje de meses en que cotizó el año pasado, su pensión va a ser esta otra. Y más abajo se le pone alguna información sobre qué hacer, si el monto de la pensión es muy bajo, informarse, qué sé yo. La idea de esto era no solo informar más fácil, sino que mejorar la atención de la persona en el tema previsional. Hay otro aspecto, digamos, de economía del comportamiento, que no solamente las personas son inactivas y no toman decisiones y se van por la opción por defecto, sino que también no prestan atención. Y cuando alguien recibe quizás la cartola no presta mucha atención a su ahorro individual. La idea de esto era además mostrar algo nuevo, novedoso y que las personas prestaran atención. No solo hicimos ese desarrollo, sino que además hicimos un estudio para identificar cuál era el efecto que tenía esto y encontramos algún efecto significativo, pequeño pero significativo, en la realización de ahorro voluntario. Es decir, esto indicaría que las personas, una proporción, leyó la cartola y
decidió tratar de mejorar su nivel de pensión haciendo ahorro voluntario complementario. Esto después ha evolucionado y ya hay un simulador de pensión en la página del regulador de la Superintendencia de Pensiones. Entiendo que acá también hay algo similar, donde las personas pueden poner sus datos. Incluso este simulador, si uno pone el dato de identificación individual, puede recolectar la información que existe en la administradora sobre el monto acumulado, el bono de reconocimiento, salario y densidad de cotización para hacer las proyecciones de pensión, y esta información se le da entonces a los afiliados con una banda, digamos, de confianza, en el sentido de decir, mire, su pensión estimada puede estar entre estos montos según distintos supuestos. Y un tercer ejemplo, para tratar de dar más simple la información de riesgo asociado a cada uno de los fondos. Una de las cosas que nosotros también observamos es que las personas en el sistema de pensiones no generalmente están familiarizadas con ver cifras expresadas en términos de porcentaje. Entonces poner cifras en valores absolutos, en pesos, era mucho más sencillo. Y también está como pirámide para mostrar que la volatilidad o el monto de pérdida-ganancia que una persona puede tener en un periodo de tiempo determinado, por ejemplo en un año, va a variar según el fondo en el que tiene sus ahorros. Y esta es una herramienta para comparar los fondos y ver, bueno, cuál es el nivel de riesgo que la persona está dispuesta a asumir. Entonces, para ir terminando, ¿cierto? ¿Cuáles son los mensajes, digamos, que yo quiero poner aquí como contexto? Uno es que el sistema de capitalización individual opera como parte de un sistema multipilar. Sus logros principales han sido apoyar y dar sostenibilidad a los sistemas por el hecho de estar prefinanciados y la rentabilidad que han logrado en la administración de los fondos. Como les mencionaba, creo que los desafíos más relevantes son los de cobertura, el costo del sistema, la relación riesgo-retorno relevante que hay que tener y la información, la toma de decisiones de las personas. Todas las medidas que pensemos para mejorar estos temas deben reconocer la realidad en la que opera el sistema, la informalidad, la baja educación previsional y la alta sensibilidad social del tema. Entonces, me parece que la agenda está puesta de diversas áreas, desde el punto de vista de los reguladores, desde el punto de vista del hacedor de política, desde el punto de vista de las administradoras y de los operadores del sistema privado. Hay una agenda que me parece a mí que va encaminada a integrar los pilares de manera más coherente, no tener esta segregación entre distintos sistemas, desarrollar las medidas de riesgo-retorno y la regulación tendiente a esto, por ejemplo, la idea de los benchmarks, con un horizonte de largo plazo, fortalecer la educación previsional, también simplificar la información que requieren las personas y tomar medidas tendientes a mejorar la competencia del sistema. Creo que eso es la agenda, digamos, ese es el diagnóstico y ese es el contexto que yo les quiero dar para la discusión ya más en detalle que va a venir más en las siguientes presentaciones. Muchas gracias.